continuar con ustedes aquí en Control de Pensini. Por lo que escuchamos a Miriam Makeba con Patapato. Nos fuimos a los años 60. No, yo un poquito, bueno, sí me acuerdo de ella. Mi papá detestaba esa canción y cada vez que la ponían en el radio que se le tocaba la mandaba a quitar. No sé si porque Miriam Makeba en esa, bueno, era comunista, pero venía mucho de Venezuela, yo me acuerdo, en blanco y negro ahí con... Yo no me acuerdo, estaba muy chiquito. Claro que te acordáis. Bueno, Francisco, bienvenido. Francisco Muchas Martínez, gracias, presidente de Fede Cámaras. Gracias por estar con nosotros, tú con tu agenda tan siempre ocupada. un placer venir aquí. Muchísimas gracias. Bueno, quería comenzar porque ayer estuvo aquí visitándonos el diputado José Guerra y él sacó unos números, contrató a una serie de, o no sé cómo le hizo, él me dice que estuvo con unos expertos del Banco Central o que pertenecían al Banco Central, utilizando la misma metodología del Banco Central y produjo cifras de inflación muy parecidas a lo que arroja el Fondo Monetario Internacional y algunas firmas independientes. Entonces dice que la Asamblea Nacional todos los meses va a producir esas cifras. ¿Cómo ve Fede Cámaras esta producción de cifras? Porque ya el Banco Central no tiene ninguna obligación legal y constitucional que tenía antes de producir indicadores económicos, tales como la inflación. Bueno, a nosotros nos sigue pareciendo que el artículo 319 de la Constitución es bastante claro. Evidentemente todos esos mecanismos por la banda que se utilizan para adaptar, uno no sabe con qué sentido, porque lo lamentable de todo esto es que las cifras existen en el Banco Central y bueno, y tan es así que tú puedes más o menos llegar a tener más o menos cifras muy cercanas pero no oficiales, como es en el caso del diputado José Guerra, que no me queda la menor duda de que tienen algún tipo de rigurosidad técnica, que fue un tratamiento serio, pero definitivamente no es oficial. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿quién es el encargado de dar las cifras oficiales en este país? Para por lo menos nosotros saber que la cifra es la que acepta todo el mundo y por sobre todo lo acepta también la comunidad internacional. A nosotros nos parece lamentable que unas estadísticas, unas cifras estratégicas para el país, uno tenga que irlas a buscar en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en función de lo poquito que pueden más o menos estimar ellos, que también son instituciones muy serias, pero que eso es una obligación de nosotros como país, una obligación de nosotros como Estado, el tener estas cifras que son tan importantes estratégicamente. Y fíjate que el hecho de no producirlas no significa que de alguna manera se saben. El Sendas también produjo cifras esta semana, sí. Aumentó la canasta alimentaria a 20 salarios mínimos de 18, también coinciden en una correlación entre estos números con los de la Asamblea. Y fíjate que, por ejemplo, Bloomberg, que es una firma muy seria, y que siempre produce indicadores en Venezuela por tercer año consecutivo, sí. Es el líder de lo que es el índice de miseria, de mayor miseria del mundo, porque es una simple suma matemática, es una ecuación que suma el desempleo más la inflación. Tenemos la inflación más alta del mundo, entramos hace poco en los 51 países que han sufrido hiperinflación, esa infame lista. Bueno, es que eso es lo más triste, Pedro, o sea, la única motivación que nosotros vemos, especulando un poco, de por qué el gobierno nacional no publica estas cifras, es para que la realidad no sea reconocida por ellos. Entonces, pero es que la realidad está a la vista, la realidad la sufrimos los venezolanos a diario, la realidad se ve incluso en cifras que se pueden también más o menos calcular y se está viendo la realidad del país, pero por todos lados. Entonces, ¿cuál es el tema de no hacer oficial? Tú no sabes los problemas que hay en el país por no tener cifras oficiales en nómbrame este momento. Algunos, ¿cómo sufre el empresario o el trabajador? Bueno, imagínate las cifras de inversiones del país, todo lo que tiene que ver con los ingresos y los gastos del país, todo lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, cómo está cada uno de los sectores, cómo se comportó ese Producto Interno Bruto en función del sector petrolero, o sea, cómo se comportó la industria, cómo se comportó el comercio, en fin, el turismo. No tienes ningún tipo de señal. Nosotros, para que la gente entienda la gravedad de esto es igual que conducir un vehículo con los ojos cerrados. O sea, tú no vas a ver nunca cuál es la dirección adecuada cuando vas de un punto A a un punto B, tú no puedes ver cuánto te queda en el tanque de gasolina, no puedes ver la temperatura del carro. Entonces, evidentemente, al no tener esos mecanismos de chequeo
el vehículo, no vas a llegar nunca de un punto A a un punto B. Entonces, es importantísimo que las cifras sean publicadas, que las cuentas nacionales las tengamos los venezolanos y que, por supuesto, tengamos la posibilidad de planificar el país y proyectarlo hacia adelante. También hablamos con el presidente de Conindustria, que Juan Pablo Lalquiaga, que nos reveló nuevamente que de 12 millones de industrias en los últimos 10 años ha bajado a menos de 4 millones de industrias que están operativas, sí. Pero peor aún que la capacidad de producción en este momento está alrededor de manufactura 35%. De la capacidad instalada, eso es lo que ellos dicen, o sea, entre un 30 y un 35% es decir, de lo que se podía producir. Esas 4 millones y tantas de industrias que hay producen a un promedio del 35%. De hecho, muchas de las industrias se han ido adaptando a todo lo que es la reducción de los mercados que estamos teniendo en el país, porque también el consumo ha descendido, pero incluso no pueden ni siquiera producir para satisfacer la demanda. Se dice que más o menos se está reduciendo la producción en Venezuela a un 40%, o sea, quedamos con un 60% con respecto al año pasado. Y si encima de eso produces el 35% de tu capacidad instalada, todavía tienes un déficit en este momento y bueno, y nadie hace nada. O sea, es lo insólito que el gobierno sabe todos los problemas que estamos sufriendo los venezolanos, porque hasta ellos mismos lo sufren, igual que nosotros, porque sufren de los problemas de infraestructura, de los problemas de conectividad, de los problemas de salud, de los problemas de educación. Entonces, vamos a sentarnos en ese diálogo objetivo, en ese diálogo técnico, con la rigurosidad técnica que está exigiendo y demandando la urgencia y la emergencia que tenemos en el país. ¿Qué ha pasado con el Consejo Nacional de Economía Productiva, también llamado Los Motores? Tengo entendido que no se han reunido en las últimas semanas. Eso quedó frío porque se sigue hablando del tema. Bueno, eso nunca ha calentado. Para serte sincero, realmente esos motores puede ser que hayan, porque hay que reconocer también que hayan hecho algunas soluciones puntuales de alguna empresa, de algún encadenamiento productivo, en fin, puede haber algo, pero el abordaje estructural sobre la crisis que tenemos que abordar de forma urgente, eso no se está haciendo ahí y no hay señales de que se esté haciendo ahí. Supuestamente están aplicando una nueva modalidad operativa donde están tratando de convocar a más empresarios y a más cámaras y asociaciones sectoriales con las que puedan ellos interactuar. Pero el problema no es quienes están ahí sentados, si realmente tú tampoco vas a hacer nada con la información y las recomendaciones que de ahí se den. Y el resultado está a la vista, Pedro, porque cuando tú te pones a ver cuáles son las decisiones del país en cuanto a la productividad que realmente hayan sido avaladas por el empresariado y que le hayan servido al país y al empresariado para aumentar la producción de bienes y servicios en el país, para aumentar y generar mayor empleo, para aumentar y generar mayor riqueza en el país. Nada de eso se ha visto y ese CENEP ya lleva más de un año en operación y realmente lo único que sale es más controles, más decisiones que van en la ruta equivocada e insistir en este modelo que realmente no sé cuándo se van a dar cuenta de que van por el camino errado. Bueno, reflejo de eso podría ser, por ejemplo, los CLAP, porque eso es una de las soluciones que se le ha entregado al país. Bueno, no creo que le llegue a la clase media. Yo estoy hablando con Carlos Hurtado. A duras penas le llegan a las clases más necesitadas. Sí, pero por ejemplo, los productos no deberían de ser, aunque sea uno venezolano por disimular, son todos importados de México. Bueno, lo más triste es que por cada kilo que viene en esa bolsa de CLAP, por cada dólar que utilizan para traer ese kilo de México o de donde lo consigan, con ese mismo dólar, dándoselo o poniéndolo a disposición para la producción de bienes y servicios hechos en el país, se puede producir de 4 a 5 kilos. Entonces, esas son de las cosas insólitas. Ellos insisten en creer que el problema está en controlar la distribución y no en estimular la producción, y en esa maña de controlarlo todo, el gobierno no solamente perdió el control de la economía, sino que está por perder el control del país, creo yo. Tenemos que ir a una pausa. Francisco, al regreso quería hablar contigo también de los procesos electorales que empieza a vivir Fede Cámara. Y bueno, ¿qué vas a hacer tú si vamos a ir finalmente a Maracaibo este año a celebrar, bueno, con la reunión de todos los empresarios allá? Nos tienes que contar ahora. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión.
De nuevo con ustedes aquí en Coto y Pensini por Globovisión. Tenemos a Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, y estamos hablando de la próxima asamblea que se va a llevar a cabo, supuestamente en Maracaibo, no sé si lo han decidido, el próximo julio. También sobre el proceso de elecciones, para que nos cuentes un poco cómo es esto, si ya se abrieron planchas, ¿es una plancha uninominal o se proponen distintas planchas? ¿Cómo es esto? Sí, te explico. Realmente la sede está decidida desde la asamblea anterior. Nosotros todos los años elegimos el sitio de la próxima asamblea en el marco de la asamblea que se celebra en ese año. Evidentemente, Fedecámaras yo creo que son de las pocas instituciones que tienen la sana práctica y que dan el ejemplo institucional en Venezuela, de las pocas que quedan todavía, que no solamente renuevan sus autoridades, sino que también entregamos cuentas de una gestión para poder proyectar los pasos hacia el futuro. Y yo creo que eso sí lo vamos a hacer, ya está definido. Tenemos un intervalo del 17, 18 y 19 de julio en la ciudad de Maracaibo. Estamos todavía por definir, dependiendo, porque hoy por hoy hay un tema de una planificación de la logística, claro, y de los costos que es sumamente agresiva para poder elaborar o realizar estos eventos. No sabemos si va a ser de 3 días o si va a ser de 2, en función de los costos y de la conectividad también que exista, porque es todo un drama. Ahora no hay vuelos los fines de semana, han recortado todos los vuelos durante la semana a las ciudades principales. Entonces tenemos que garantizar la conectividad y para que todos los asistentes puedan realmente viajar cómodamente y poder asistir de una forma normal, lo más normal que podamos en este país, que realmente es lamentable lo que estamos viviendo. Sí, y sobre las planchas, ya por lo menos vino Carlos Larrazábal al programa y también... Nosotros no tenemos la modalidad de plancha. Nuestros estatutos establecen, ajá, que las nominaciones o las aspiraciones a un cargo por parte del liderazgo son uninominales y personales, pudiendo cada candidato que aspire a la presidencia presentar para los otros cargos, los 2 vicepresidentes y el tesorero, pudiendo él, digamos, establecer un equipo de trabajo con otras aspiraciones que hayan en los subsiguientes cargos, y entonces decir, bueno, a mí me gustaría que yo, que estoy aspirando a la presidencia, me acompañe Pedro Pensini en tal puesto, tal, el otro. Entonces, pudiera hacerse eso, pero nosotros no tenemos el esquema de modalidad, el esquema de planchas en él. Pero para que no lo digas tú, lo digo yo, Carlos Larrazábal anunció su candidatura a la presidencia. De hecho en este momento Carlos, que es el actual vicepresidente, su movimiento natural, por supuesto, es aspirar a la presidencia. Yo creo que Carlos es un hombre que tiene una trayectoria impecable en el gremio y que por supuesto es normal que aspire entonces a la posición máxima, además que la continuidad también conformaría probablemente un equipo, del mismo, por ejemplo, Ricardo Cusano, que actualmente es el segundo vicepresidente y que también tiene todas las cualificaciones, estaría aspirando a la primera. Aquiles Martínez, que es el tesorero, estaría aspirando a la segunda vicepresidencia, pero también en la segunda vicepresidencia está aspirando un empresario, un líder empresarial de Nuevas Partes como Jesús Iroquín, claro, que también es válido que puedan aspirar todas las personas que quieran a un cargo definido. Y entonces, en fin, todavía incluso no se ha decretado la apertura del ejercicio electoral previo a la asamblea. Va a ser más bien a partir del 1 de abril, una vez que cerremos el ejercicio fiscal, que es el 31 de marzo, a partir del 1 de abril se abre todo entonces lo que es la carrera electoral. Así que lo que hay son simplemente aspiraciones anunciadas, pero oficialmente todavía no hay nada. Sí, Francisco, te quería felicitar por Fedecámaras Radio, Fede Radio. Ha sido un éxito, Pedro, con el corto tiempo que tienen. Sí, primero que tienen un gran movimiento en redes, siempre estoy viendo, y algunos compañeros aquí de Globovisión también tienen sus programas ahí, y compañeros también periodistas. Creo que están tomando la prensa algunos titulares de lo que sale ahí, porque además que como es en internet, quedan guindados, quedan colgados. No, y lo mejor de todo, que le ha cambiado incluso la estructura de ambiente a la federación. La federación hoy por hoy es otra. Tú entras hoy a Fedecámaras y ves un montón de gente joven,
ves otro tipo de dinámica. Bueno. Entonces, de verdad que eso ha sido un proyecto, ha sido muy duro el llevarlo a cabo. Realmente cuando nosotros iniciamos esto no veíamos lo difícil que es realmente hacer radio, lo difícil que es producir radio. Es algo muy dinámico, muy exigente, pero realmente gratificante, y por sobre todo que bueno, que va en esa sinergia entre las academias y el empresariado, al cual le tenemos todas las expectativas que ojalá se nos convierta la radio, junto con otros proyectos más, en futuros proyectos para que los nuevos profesionales, tanto de economía como de comunicación social, periodistas, productores de radio, productores de programas de radio y televisión, puedan tener en Fede Cámara su posibilidad de empezarse a desarrollar, y evidentemente ojalá que tengamos algún día ese programa de primer empleo tan anhelado en la federación. Bueno, felicitaciones también a Yaya Anduesa, que ha estado detrás No, de este Yaya, proyecto. Yubiri Quintero, Ricardo Cusano, bueno, todo ese equipo, es un equipo maravilloso de gente que realmente uno realmente se emociona nada más de ver todas esas dinámicas y cómo está Fede Cámara Radio, que ojalá siga avanzando y entrando y enclavando también en todos los venezolanos, porque es nuestra plataforma para informar a los venezolanos de lo que hacemos los empresarios. Sí, mira, también hay un tema que me pregunta constantemente, y la gente pregunta, bueno, ¿y cuál es el proyecto? Que nunca proponen proyectos, y Fede Cámara hizo una propuesta que está vigente y está en la página. Cuéntanos, ¿ustedes van a actualizar ese proyecto? Sí, ¿Van a sacarlo otra vez? actualmente nosotros estamos trabajando de cara a la Asamblea de Julio. Ojalá que entreguemos nuevamente un documento. Hemos estado viendo, ahorita hay como que una moda muy grande, bueno, o un deseo muy grande de muchas instituciones, de gente muy valiosa, que estamos tratando de ver cómo tener un proyecto país, cuál es el país que todos, donde los deseos, ilusiones y aspiraciones de todos los venezolanos estén ahí representados. Y bueno, y a nosotros nos parece que deberíamos trabajar en lo que es la guía, los elementos más importantes que debería tener un proyecto país, en función, no importa quién gobierne, si la religión que tenga, la ideología que tenga, no importa los planes que se puedan elaborar, esos planes deberían tener algunos elementos. Nosotros hemos detectado a través de un estudio que parte de la Organización Internacional del Trabajo para la Productividad y el Desarrollo Sostenible de las Empresas, que deben existir 17 elementos básicos y fundamentales. Eso es, para que la gente nos entienda un poco también, es como los elementos de una receta. No importa el plato que tú vayas a realizar, necesitas de la sal, necesitas de especies, necesitas de agua, necesitas de temperatura, en fin, de una serie de elementos que son componentes para poder elaborar la receta, independientemente del chef o el plato que tú vayas a elaborar. Entonces, la idea es que nosotros podamos hablar de esos 17 elementos, que si están presentes o no en Venezuela en este momento, cuál es la moratoria que tenemos y qué debemos hacer para lograr el objetivo, para poder tener ese elemento en un proyecto país, y ojalá que esté perteneciendo a un programa de desarrollo en un futuro próximo. Bueno, Francisco, muchísimos éxitos. Entrevistaremos también otros de todos estos candidatos para Cámara. Porque bueno, va a tener mucho de dónde hablar en estos días, en los próximos días de aquí a julio, con todos estos temas también de las candidaturas. Claro que sí, ustedes saben que Fede Cámara, este programa, es un micrófono para todos ustedes, una cámara que siempre ha estado a la disposición, y sobre todo para el empresariado, el trabajador venezolano, el Made in Venezuela, aquí se apoya. Muchísimas gracias, Francisco Martínez, presidente de Fede Cámara. Ya regresamos con más para ustedes, con todo el Pensini y Globovisión.